3 minutos nos separan de las 9 de la mañana y nos metemos en nuestra primera entrevista del día de hoy. La muerte de una adolescente de 14 años en 33, luego de hacerse un aborto en el marco de la ley vigente, disparó una investigación. Fallaron los controles sanitarios, se está aplicando la ley como se debe. De todo esto vamos a dialogar con Liliana Brasinskas, directora de Mujer y Salud. Bienvenida, Lilian. Bienvenida. Hola, buen día, gracias. Bueno, el motivo no es nada feliz No. para dialogar. En el caso de esta jovencita de 14 años, primero que nada, ¿cómo se enteran ustedes desde la sociedad civil organizada de este caso? Bueno, fue a través de la grupa de 33, de la Red Feminista de Acompañamiento en Aborto que constituimos el año pasado, donde hay organizaciones de 10 departamentos del país, uno de ellos de 33. Bueno, los entornos chicos, ¿no? En general, estas malas noticias se saben de inmediato. Cuando ellas se comunican a Montevideo con nosotras a mitad de diciembre, lo que hicimos fue comunicarnos inmediatamente con las autoridades del Ministerio de Salud Pública pertinentes y no tenían notificación en ese momento. O sea que es ya bastante inusual. Las notificaciones de muerte materna deben ser primero de notificación obligatoria e inmediata. Por lo tanto, tampoco ahí lo que tratamos fue de ver si podíamos apoyar a la familia, tratar de ver el entorno y además inmediatamente en 33 hubo algunos programas, particularmente de radio, que inmediatamente comienzan a hacer lo que no deben hacer en estas cuestiones, que es revictimizar a la víctima, ¿no? O sea, tratar de indagar su vida, las cuestiones y no sé qué. Entonces es como una situación muy delicada. Para las organizaciones feministas y de mujeres que trabajamos en esto hace muchos años, en realidad nos duele, primero nos duele muchísimo tener que ser nosotras las que reportamos estos casos. Segundo, esperaríamos que los sistemas de alerta desde las instituciones del Estado sean inmediatas y los que nos tranquilice a todos, así como anuncia a la población y a la familia qué es lo que sucedió. Y nos llama la atención porque casi un mes después, el 11 de enero, cuando nos reintegramos después de la licencia, volvimos a llamar a las autoridades y ahí se confirma que había ingresado al Comité de Muerte Materna el caso, que era una muerte por posaborto por infección. Hasta ahora ustedes denuncian una notificación tardía de un tema muy delicado, pero además advierten que hubo alguna falla en el tratamiento que recibió esta adolescente. Bueno, primero sí, debería justamente, si ella además cumplió con todas, fue a todas las ahí está, porque repasemos un poco la historia para que la gente sepa. Claro, ustedes saben que la obligación, o sea, el aborto es legal siempre y cuando se realice dentro de las instituciones de salud del Sistema Nacional Integrado. Tiene que pasar por una corroboración que hay un embarazo en curso y el plazo de ese embarazo, porque el límite es hasta las 12 semanas y 6 días, solo después es hasta las 14 semanas por violación y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida. En el tránsito de los servicios tiene que pasar obligatoriamente por una consulta con un equipo interdisciplinario constituido por ginecólogo o ginecóloga, profesional de la psicología y del trabajo social, y 5 días obligatorios de reflexión. Recién ahí estaría realmente en condiciones de hacerse la interrupción legal del embarazo, que en el 98% de los casos es por vía medicamentosa. O sea, se le entrega a la mujer o a la persona que lo requiera la medicación y en general están los procedimientos o los abortos se producen en casa y luego se debería ir a consulta. ¿Y esto fue lo que se cumplió en este caso? Bueno, en principio ella pasó por toda la ruta IVE en la policlínica y cumplió con todos los pasos. ¿Qué es lo que nosotros planteamos ahí? Es que siendo una adolescente de 14 años debería haber habido otro tipo de cuidados, no necesario, o sea, no está impedida ninguna institución de salud de realizar el aborto en la institución de salud. No es obligatorio hacerlo exclusivamente por aborto por medicamentos, se pueden usar otras técnicas tan seguras como es la aspiración manual endouterina. El problema es que bueno, ahí tenemos un hiato, ¿no? Era una jovencita de 14 años, por lo tanto, debería haber habido algún tipo de
cuestión de seguimiento al procedimiento de aborto para saber que lo estaba haciendo se fue en con las condiciones... pastillas para su casa. O sea, en este caso, lo recomendable, por ejemplo, es que la interrupción voluntaria del embarazo vía medicación se hubiera hecho en la propia institución, por ejemplo. Bueno, si es en un ambulatorio hay que buscar otra manera, porque a veces un aborto por medicamentos te puede tardar 72 horas en producirse y hay casos incluso que tardan una semana porque la medicación no resulta en una primera dosis, entonces hay que reiterar las dosis. Esto también lo estamos denunciando porque hay como una especie de encarnizamiento en utilizar un método, cuando en realidad debería estar disponible todos los métodos seguros, porque no siempre la opción más... Claro, pero eso lo sabés haciendo un seguimiento, es decir, eso lo sabés por un lado Exacto. resuelvo la medicación, pero si la medicación no resulta, voy por otra vía. Exactamente. Después hay otra situación poco transparente, digamos, es ella ingresa a la semana a la emergencia del hospital de 33. Posteriormente a la institución. A la semana aproximadamente que había cumplido con lo que se llama el IB3, ¿no? Que se le había dado la para aclarar medicación. esa consulta que posterior a la semana En general, ella consulta porque tiene dolores y porque estaba con fiebre. Fue antes de la consulta pautada por la IB4, exactamente, de la consulta posaborto. Y ahí aparentemente el relato es que la consulta ginecológica fue telefónica, las indicaciones del ginecólogo fueron por teléfono y tardó 24 horas en llegar a la sala para realmente ver directamente a la paciente. Esto es una irregularidad. Esto es una irregularidad porque en una situación posaborto se debe actuar de forma inmediata porque las posibilidades de infección son muy rápidas y por lo tanto cuanto antes se interviene realmente se pueden subsanar estas situaciones. Por lo tanto también ahí exigiría de parte de las autoridades saber qué fue lo que pasó. Y esto responde, nosotros intentamos hablar con ACE hace unos días sobre este tema, lo que nos dijeron es que desde ACE no se iba a hablar porque estaba la investigación en curso, una vez que estuviera concluida iba a haber una palabra al respecto. Pero te pregunto, el tema de la consulta telefónica, ¿se está dando en todos los casos o es producto de esta situación esto era una emergencia, pandemia? Esto es una emergencia hospitalaria, o sea, era ahí otra debería cosa. haber una consulta inmediata. Además, realmente no tenemos una muerte por aborto desde el 2016. O sea, cualquiera de estas situaciones deberían despertar desde el sistema una reacción inmediata y una preocupación inmediata. Lo que nosotros entendemos y que lo hemos venido denunciando no solo en esta administración de gobierno, ya lo hemos además alertado en pandemia, ¿no? En pandemia el Ministerio de Salud Pública al mes sacó una notificación que los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto deberían ser atendidos en emergencia sanitaria por COVID. ¿Cuál fue el problema? Que no se le notificó a la población. O sea, hoy la población realmente en muchos casos, en muchos servicios de salud no recurre a los servicios pensando que están suspendidos por COVID o realmente demora. Esto ya es un problema porque en las 12 semanas del aborto, si hay demoras, los riesgos de caer fuera del sistema son enormes. Y más cuando estamos hablando de un adolescente de 14 años donde también habría que indagar si ese embarazo fue producto de una relación consensuada o no. O sea, en menores y en adolescentes es donde más tenemos que realmente generar un entorno de cuidado, de preocupación. Esa instancia de atención multidisciplinaria, entonces, donde participa un trabajador social, ¿no se dio, no tuvo? Porque bueno, ahí eso se es lo deberían que hay que disparar indagar. esas alertas, ¿no? Eso es lo que hay que indagar. ¿Cómo fue la ruta? Si realmente todos los profesionales y todo el servicio tuvo en cuenta esta situación, si hubo situaciones además agravantes que deberían haber sido atendidas y tenidas en cuenta, y las derivaciones, ¿no? O sea, si ingresa alguien que se atendió por policlínica al sistema de emergencia, debería haber una comunicación directa con los equipos que intervinieron en el proceso para justamente saber cuál era la situación. Pero el silencio de las autoridades nos preocupa. Yo puedo entender que no tengan información, aunque ya pasó un mes,
Estamos hablando de un mes que sucedió esto en un país donde 3,5 millones de habitantes, donde una muerte, donde tenemos en general no más de 16 muertes de mujeres por embarazo, parto y puerperio por año. Deberíamos tener toda la información ya. Pero además debería haber habido, a nuestro entender, una comunicación a la ciudadanía, una comunicación a la familia, una comunicación a la comunidad y aprovechar, lamentablemente, esta terrible situación para promover el uso de estos servicios, para indicarle a la población que estos servicios están disponibles, cómo deben funcionar y los tiempos que deben exigirse y fiscalizar. Hemos encontrado una serie de irregularidades, no solo en los servicios públicos, también en los privados. Están actuando de manera como la guía clínica lo prohíbe, que es mostrar imágenes, que es mostrar sonidos durante la ecografía, que es tratar de incidir estimulando... Vos decís que los equipos médicos o algunos equipos médicos inciden en esas consultas para desestimular la interrupción del embarazo. Sí, hemos tenido una serie de denuncias, o sea, MISU no da servicios directos, nosotros hacemos monitoreo, investigación y capacitación. El año pasado solo atendimos 150 mujeres que venían de los servicios, supuestamente desde los servicios, diciéndoles que ya no había nada que hacer. Sin embargo, estaban dentro del periodo, no les habían informado adecuadamente, las tratan de sacar antes o expulsar del sistema diciéndoles que llegó las 12 semanas y no hay nada que hacer. No inician los formularios de interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que te garantiza que tú comenzaste el procedimiento antes de las 12 semanas. Si hay demoras después, debe hacerse cargo el servicio, no deberías pagar vos el costo de quedar fuera del sistema. O sea, hay una cantidad... ¿Y eso a qué responde? Y bueno, hay que muchos profesionales todavía intervienen con sesgo, ¿no? No intervienen de acuerdo a marcos éticos profesionales, sino a su sistema de creencias y valores. Esto es un problema. Esto ya lo habíamos notado. El uso abusivo de la objeción de conciencia en este país no se ha corregido. Nadie ha controlado a los profesionales que dicen no poder intervenir de acuerdo a sus creencias. ¿Por qué abusivo? Los mecanismos del Estado. Nosotros hicimos el año pasado una solicitud de acceso a la información tanto a ACE como a Ministerio de Salud Pública para preguntarles cuántos profesionales estaban disponibles y cuántos estaban rechazando dar la atención. No, la respuesta fue: no tenemos el mecanismo para saberlo. Junta Nacional de Salud, no tenemos el mecanismo para saberlo. No saben cuántos profesionales Pero eso no están queda disponibles. registrado cuando un profesional, Mira, eso... desde el punto de vista de la objeción de conciencia, dice: yo acá quiero no trabajarlo. Tiene que firmar, pero eso queda en la declaración jurada de la institución donde trabaja. La institución donde trabaja tiene que año a año dar esa información por declaración jurada al Ministerio de Salud Pública, pero como es confidencial el nombre de los profesionales después del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 2016, no sé si se acuerdan, pero un grupo de ginecólogos interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una serie de solicitudes de derogación del decreto reglamentario de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y ahí pasaron dos cosas que terminan complicando también la situación. Una de ellas, que es confidencial el nombre de los profesionales, por lo tanto las usuarias tampoco pueden saber cuando solicitan un servicio si el profesional que las va a atender es objetor o no. Esto puede generar demoras, esto puede generar discrecionalidades, ¿no? Supuestamente el profesional objetor tiene que derivar inmediatamente a un profesional que lo realice. Pero nos hemos encontrado con casos que no inician la ruta IBE, que las dejan afuera, que demoran las cuestiones. Y hay departamentos que no hay, no objetores. Mira, tenés que ciudades que no hay. No tenés en Mercedes, Soriano, el 100% son profesionales objetores, en Yun, Río Negro, en Castillos, Rocha, después tenés departamentos con el 80%. Estas fueron mediciones de MISU hasta que pudimos averiguar. Después tampoco podés, ni nadie puede controlar que el profesional que objeta en un subsistema no lo haga en el otro. ¿Por qué? Porque justamente no tenés los sistemas de datos para
mezclar la información y obtener. Tenemos un pésimo sistema de información en aborto. Los últimos datos que vos podés encontrar en el Ministerio de Salud Pública es un PowerPoint que se presentó en el 2018, ¿no? O sea, el 2019. Entonces, hay ahí una serie de cuestiones que hemos llamado la atención, pero administración como administración actúan con dos cosas. Los abortos legales se realizan, aproximadamente unas 10.000 mujeres por año han resuelto sus abortos en el sistema legal, con lo cual es una buena noticia, pero lo que no sucede es un sistema de fiscalización para saber si en todos los lugares no hay fugas, no hay pérdidas, o qué sucede con las que no tienen acceso a los servicios, caso las migrantes con menos de 9 años de residencia, ¿dónde resuelven su problema? Entonces, estas situaciones, ¿qué te dicen las autoridades? No hay problemas porque no hay denuncias. Hemos averiguado con muchas mujeres por qué no denunciaron cuando hay problemas. Y lo que te dicen es, mira, si lo tuve que resolver en el circuito clandestino, es obvio que no voy a denunciar. Y muchos te dicen, después que resolví el problema, no quiero saber más nada y no voy a denunciar al sistema o al servicio de salud donde no solo me atiendo yo, sino que se atiende toda mi familia, ¿no? Entonces, el temor a la represalia, el temor a... O sea, hay una cantidad de cuestiones que esperamos, que además de que sepamos de esta terrible noticia, ¿no? De este suceso con esta chiquilina que no debería haber sucedido, las mayores informaciones para ver dónde hubo problemas, cómo se corrigen, cómo resarcir a la familia, ¿no? Y cómo reparar. ¿La familia hizo denuncia? Situación. Lo que sabemos es que hay una denuncia en fiscalía realizada por la familia, pero justo empezó, ¿no? La feria judicial. Por lo tanto, también se puede actuar administrativamente, ¿no? Porque si no, todos los casos pasan judicialmente. Y acá muy probablemente lo que haya que haber es correcciones administrativas. ¿Usted estuvo en contacto a nivel de autoridades sanitarias por esto? Contactamos por teléfono, sí. ¿Les corroboraron todo esto que ustedes están preguntando? O sea, solo salimos públicamente después de haber corroborado que efectivamente ingresaba y habiendo esperado casi una semana a ver si las autoridades notificaban esta situación, dado que es un caso muy particular, ¿no? O sea, Uruguay, ahora en Argentina, en diciembre, en el debate de la ley de aborto en Argentina, Uruguay fue citado varias veces justamente por haber sido uno de los países que luego de haber cambiado la ley no había registrado muertes por aborto durante este sistema. Por lo tanto, tener una nos debe llamar la señal de alerta y aprovechar esta situación para que no quede ni impune este caso ni que se produzca otro similar, ¿no? Ya para cerrar, desde el Parlamento, ¿se debería hacer un seguimiento de la aplicación de la ley? Absolutamente. Nosotros sabemos que ahora parte de la bancada, creo que son diputados frente amplistas de la Miluna, han hecho un pedido de formación al Ministerio, tengo entendido, pero además todo el Parlamento debería revisar la ley que hizo. Primero porque quedó vetusta, ¿no? O sea, 98% de los abortos se realizan por medicación, no se requiere habilitar solo a ginecobstetras a ginecólogos para que prescriban. Esto podrían ser médicos de familia, médicos comunitarios, parteras, profesionales debidamente capacitados. Esto destrancaría y permitiría hacer un acceso universal. Hay que corregir lo de las migrantes. Uruguay prohibiéndole a una persona migrante acceder a un servicio que está habilitado en el país para la ciudadanía es violatorio de normas que Uruguay ha firmado internacionalmente y hay que revisar los plazos. Argentina ahora aprobó hasta las 14 semanas, ¿no? Porque efectivamente lo que ahí muchas veces sucede, y particularmente en quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad, es que se tarda y se demora en corroborar el embarazo. Entonces vos llegás muchas veces en las situaciones más complicadas a mujeres o a jóvenes que están en el límite.
Las 14 semanas la medicación funciona perfectamente, hecho por evidencia científica y corroborado por la OMS a nivel mundial. Por lo tanto, esto podría corregir posibilidades de riesgo y complicaciones. Por supuesto que el Parlamento tiene obligación, pero lo que sí advertimos es que no queremos que se reabra el debate para retroceder, ¿no? O sea, sí el Parlamento tiene que revisar las cosas, pero para mejorar, ¿no?, las condiciones, porque ya hemos demostrado que complicarle el camino no desinhibe de abortar, solamente expulsa del sistema, y que haber dejado tan abiertamente la objeción de conciencia hoy está obstaculizando el funcionamiento de los servicios. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos.